Esta presentación se basa en la investigación realizada por Tobias Overath, Josh McDermott, Jean-Marie Zarate y David Poepel, y se titula El análisis cortical de la estructura temporal específica del habla revelada por las respuestas de los quilts sonoros, presentado por Laura Lizeth Velázquez Jiménez para la asignatura Procesos Cognitivos de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzaremos mencionando que el habla contiene una estructura temporal que el cerebro debe analizar para permitir el procesamiento lingüístico. Para este estudio, con el fin de investigar las bases neuronales, se crearon unos quilts sonoros. Estos son unos estímulos construidos a partir de segmentos de un sonido natural. Este sonido se generaba a partir de un habla extranjera para eliminar claves lingüísticas y se manipuló la estructura acústica natural, variando así la longitud del segmento. A través de resonancia magnética funcional se identificaron regiones bilaterales del surco temporal superior que se estimulan con la longitud del segmento. Los resultados de este estudio identifican que el análisis del habla de la corteza auditiva humana es diferente de los procesos léxicos, semánticos y sintácticos. La producción del lenguaje implica codificar los pensamientos en palabras y las palabras en secuencias de sonidos. Los oyentes deben analizar estos sonidos para entender su significado, pero las mismas palabras pueden ser producidas por sonidos diferentes. Es por esto que se cree que el análisis lingüístico no dependa de la onda sonora, sino de un análisis acústico que mapea los patrones de energía del sonido en representaciones intermedias e invariables de rasgos, fonemas o sílabas. Es por ello que el objetivo de la investigación es aislar el análisis auditivo del habla, especialmente sus atributos temporales, a través de la manipulación de un habla extranjera, descartando su contenido léxico, sintáctico o semántico para los oyentes. Esto con la idea de que las neuronas que sustentan el análisis del habla se pueden sintonizar con estructuras del habla natural, respondiendo más a estas señales de sonido que a aquellas señales naturales que se puedan ver interrumpidas. El habla se estructura a través de múltiples escalas temporales. Las vocales pueden distinguirse de las consonantes por cambios espectrales de decenas de milisegundos, las sílabas por secuencias de fonemas en unos cientos de milisegundos y las entonaciones de las frases y oraciones por cientos y miles de milisegundos, por lo que se manipuló la estructura acústica en ciertas escalas de tiempo, dividiendo un sonido natural en varios segmentos con cierta longitud. A estos estímulos es lo que se conoce como quilts sonoros. La hipótesis es que las regiones que se encargan del análisis específico del habla mostrarían mayor respuesta a los quilts del habla en la medida en que se aumenta la longitud del segmento. De esta manera, la respuesta a los quilts con diferentes longitudes de segmento permitiría localizar los mecanismos del análisis del habla y ayudar a caracterizar la escala temporal de su análisis. Para diferenciar el análisis de la acústica del habla de las respuestas que pueden ser impulsadas con un contenido léxico, sintáctico o semántico, se crearon quilts del habla en idioma alemán, ajeno para los participantes de habla inglesa que desconocían el idioma, pero entre ambos idiomas hay una relación fonológica, por lo que dicho estímulo involucra señales del análisis del habla que normalmente se producirían en inglés. En cuanto a los resultados, se contrastó la respuesta de los quilts compuestos por segmentos largos, es decir, de 960 milisegundos, y los quilts formados por segmentos cortos, es decir, de 30 milisegundos, identificando que los participantes responden más a señales con una estructura natural en un rango de un segundo que aquellas que carecen de dicha estructura. Estas actividades de contraste se localizaron en el surco temporal superior y son evidentes en todos los participantes. Para investigar las escalas de tiempo en que estas regiones son sensibles a la estructura, se varió la longitud de los quilts de entre 30 milisegundos a 930 milisegundos, descubriendo que el efecto fue robusto en ambos hemisferios, aunque se tiene una tendencia de lateralización hacia el hemisferio izquierdo.
Se comprobó además la existencia de áreas que responden más a los quilts de hablas de segmentos cortos que a los de segmentos largos, y la mayoría de participantes no mostraron ninguna activación significativa de la circunvolución temporal superior, por lo que estos resultados sugieren que el surco temporal superior tiene una fuerte sensibilidad de la extensión temporal de la estructura del habla. En cuanto a los estímulos de control de la modulación, se intentó comprobar si los resultados pueden explicarse por las respuestas a las características de la modulación del habla a partir de dos experimentos, en los que se cambiaba el volumen, el tono, ritmo, la pronunciación y la velocidad del sonido de la voz. Los resultados arrojaron que las respuestas genéricas a la modulación de la amplitud no explican la respuesta de los participantes a los quilts del habla. También se hicieron experimentos para probar los sonidos ambientales y determinar si las regiones cerebrales que son sensibles a la estructura acústica del habla también lo son a otros sonidos naturales. Se crearon quilts a partir de sonidos ambientales como vocalizaciones de animales o acciones humanas. Los resultados indicaron que el efecto del tamaño del segmento de los quilts del habla normal no están impulsados por variaciones del tono. En cuanto al tiempo de análisis acústico, se encontró una característica notable de la respuesta de los quilts a los 480 milisegundos, posiblemente por lo que las regiones que se identificaron integran la información sonora en escalas de hasta medio segundo, respondiendo mejor a los quilts compuestos por este tipo de segmentos que a aquellos compuestos por 240 milisegundos. Otra posible explicación es que el habla extranjera no contiene dependencias acústicas importantes más allá del medio segundo. Por último, se hicieron experimentos para verificar la voz comprimida. Se midió para ello la respuesta de los quilts a partir del habla comprimida en tiempo usando grabaciones originales de habla alemana comprimidas por un factor de 2. Es decir, que las señales contienen el doble de información del habla en una longitud determinada. Aunque los resultados indican que cuando el habla se comprime, la respuesta en general es menor, sí tiene suficiente estructura natural de habla natural como para que los quilts de segmentos más largos produzcan una respuesta mayor que aquellos más cortos. En conclusión, fue posible identificar una región bilateral del surco temporal superior que se sintoniza con la estructura acústica del habla. Dicha región responde mejor a los quilts formados por segmentos largos que por aquellos compuestos por segmentos cortos. Esta región es evidentemente sensible a la estructura acústica, independiente de su contenido léxico, semántico o sintáctico, comprobando que la respuesta no puede explicarse por la modulación de la amplitud ni por la sensibilidad a la variación del tono. Es decir, que dicha zona es especialmente sensible al habla, pues aquellos quilts que no eran de habla provocaban una respuesta baja. Además, dicha región muestra sensibilidad a la estructura temporal, pues su respuesta aumentaba en la medida que aumentaba la escala temporal de la estructura del habla, aunque solo hasta cierto punto. Y pues, en general, los resultados demuestran la existencia de un lugar acústico específico del habla y es coherente con la idea de que opera en escala de tiempo desde las sílabas hasta las palabras. En cuanto a la especificidad del discurso, tanto las imágenes de resonancia magnética funcional como los registros de electroencefalografía han identificado regiones del lóbulo temporal superior que muestran sensibilidad a los atributos del habla, a nivel de fonemas individuales. Sin embargo, la especificidad en estas regiones no es clara. Si bien se ha introducido un quilt sonoro como un nuevo método para manipular la estructura temporal de las señales de audio y se ha aplicado esto a un habla extranjera para aislar de esta forma las respuestas acústico-fonéticas de aquellas que son distintas de las estructuras, ya sea de orden superior, léxica o sintáctica. Realmente las respuestas observadas muestran que el procesamiento específico del habla es distinto de los procesos lingüísticos. De hecho, el análisis de habla no está impulsado solamente por la modulación de la amplitud. Se sabe que la velocidad de la modulación de la amplitud de la sílaba sí es una característica de las señales de habla que producen una respuesta más fuerte en la corteza auditiva humana. Sin embargo, es curioso que los quilts cuyas características de modulación de la amplitud coinciden con nuestros estímulos de habla, estos producían respuestas más débiles independiente de la longitud del segmento del quilt, muy diferentes a las respuestas obtenidas en los quilts de habla.
Aunque esto no excluye el papel de la modulación de la amplitud en el análisis del habla, sí sugiere que es solo una parte. Estos resultados revelan una clara diferencia entre la corteza auditiva primaria y las regiones selectivas de la estructura del habla, evidenciando una jerarquía en la organización de la corteza auditiva. Mientras que la región del habla del surco temporal superior diferencia los quills con segmentos largos y cortos, el giro de Hertz aproximadamente se corresponde con las antiguas áreas de Brodmann, la 41 y la 42, ubicado en la cisura de Silvio, mostraba una respuesta general invariable al estímulo. Evidentemente, el análisis específico del habla se realiza después de varias etapas de procesamiento auditivo más genérico en la vía auditiva. Por otra parte, se sabe que las estructuras corticales para el procesamiento del habla se han atribuido al hemisferio izquierdo y, aunque nuestros resultados apoyan esta idea, a partir de mapas de activación se comprobó que el efecto de la longitud del segmento del habla fue robusto en ambos hemisferios. Esto sugiere que el efecto sobre la lateralidad izquierda está más asociada al procesamiento lingüístico. Por último, hablaremos sobre los resultados en la escala de tiempo de análisis. Si bien este estudio nos genera pistas que indican que las respuestas que se producen en la región surcotemporal superior pueden encontrarse a partir de longitudes de segmentos de 500 milisegundos, actualmente se carece de un modelo cuantitativo que genere predicciones precisas de la respuesta de esta región. Una posibilidad es que el surco temporal superior esté implicado en el análisis de las estructuras acústicas del habla, que van desde fonemas individuales, entre los 20 y 80 milisegundos, hasta los pares de sílabas, entre 250 y 500 milisegundos. Estas nociones acústico-fonéticas podrían pasar luego a los mecanismos lingüísticos que harían coincidir su estructura con las representaciones léxicas. Veamos ahora discusiones futuras importantes. Primero que todo, podrían realizarse experimentos análogos con los quills, pero en los que se utiliza el habla en una lengua conocida. Esto podría producir una lateralización más fuerte y arrojar resultados sobre la relación entre el análisis temporal específico del habla, la inteligibilidad y el procesamiento lingüístico. Por otra parte, también sería interesante realizar experimentos análogos, pero con los quills que utilizan un habla en una lengua aún más extraña en su inventario fonológico, teniendo en cuenta que fonéticamente el inglés y el alemán, que fueron las lenguas sobre las que se hicieron estos experimentos, en cierto sentido son similares. Es importante aclarar la relación entre los resultados y las supuestas regiones sensibles a la voz, pues los quills pueden sonar como voces realistas a medida en que aumenta la longitud de cada segmento. Y por último, también sería interesante evaluar las respuestas en primates no humanos, pues se han identificado regiones homólogas a la voz en macacos, pero la naturaleza de la selectividad temporal sigue sin estar clara. Esto nos puede aportar información sobre los orígenes evolutivos del análisis del habla humana. Ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología llevada a cabo en este experimento. Primero vamos a hablar sobre los participantes. Para ello se contó con 17 participantes en un rango de edad entre los 18 y 30 años para los experimentos con imágenes por resonancia magnética funcional. Otros 16 participantes de entre 21 a 65 años, de los cuales 9 fueron mujeres y el resto hombres, hicieron parte del experimento conductual que calificaba la naturalidad del quill sonoro. Todos los participantes fueron de habla inglesa sin ningún conocimiento nativo de alemán. No se utilizaron métodos estadísticos para predeterminar el tamaño de las muestras y los participantes fueron seleccionados de forma aleatoria para su sesión de exploración inicial, aunque las sesiones posteriores se restringieron de tal forma que ningún participante fuera miembro del mismo experimento 2 veces. Para crear el algoritmo de Quilt, como el objetivo de este algoritmo era preservar las propiedades del estímulo en una escala de tiempo corta especificada lo mejor posible, pero dejando las estructuras en escalas de tiempo más largas sin restricciones, esto se consiguió ordenando los segmentos de tal forma que los pares de segmentos adyacentes fueran distintos a los de la señal de la fuente, pero de forma que la magnitud del cambio a través de los bordes de los segmentos fuera lo más parecido en magnitud a la fuente. Este algoritmo se consiguió a partir de los siguientes pasos. Entonces, primero, elegir la duración del segmento y dividir la señal de la fuente en segmentos de esa longitud.
Luego, asignar un segmento elegido al azar de la señal de la fuente para que sea el primer segmento del estímulo. Después se calcula el cambio medio en el cocleograma entre el borde derecho del segmento elegido y el borde izquierdo de los segmentos restantes en la señal de la fuente. Luego se elige el siguiente segmento del estímulo para que sea el de un cambio de segmento a segmento más cercano a la señal de origen. Después se repetían los pasos del 1 al 3 hasta obtener la longitud deseada y luego se concatenaron los segmentos. En cuanto a los estímulos, estos se generaron a partir de señales fuente de 20 segundos, todas remuestradas a 20 kHz y filtradas con paso de banda entre 80 y 850 Hz. Todos los estímulos tenían una duración de entre 6 segundos aproximadamente. Las señales de origen de habla se extrajeron de grabaciones realizadas por 8 voluntarios de habla alemana que leían un libro en su idioma. Se eliminaron las respiraciones y las pausas en las grabaciones, lo que produjo 12 minutos de habla continua. Las señales de origen del habla resultante tenían tasas silábicas en el rango normal. En cuanto a las señales cinéticas de modulación y comodulación, las señales fuentes de control de modulación se generaron con el algoritmo de síntesis de textura de McDermott y Simonelli. Se generaron señales cinéticas de 20 segundos de duración que coincide con las señales de habla de la fuente utilizadas para los quilts. Estos estímulos controlan muchas propiedades acústicas estándar, pero no replican todos los aspectos de la estructura temporal de la señal del origen. Las señales de sonido ambiental se seleccionaron para que tuviera una estructura temporal ampliada. Inicialmente se utilizó un conjunto de sonidos ambientales para generar quilts y se eligieron 18 para los que el quilt producía un efecto más destacado, según la subjetividad de los autores. Estos sonidos incluían autos recorriendo una pista, fuegos artificiales, petardos, el rastrillar de hojas, entre otros. Para el experimento de la voz con ruido, el habla codificada con ruido se generó descomponiendo las señales de la fuente de habla en subbandas de frecuencia, midiendo envolventes y luego imponiendo estas envolventes en subbandas de ruido blanco. Los envolventes de habla se impusieron en 30 iteraciones en el siguiente conjunto de pasos. Entonces, primero consistía en medir las envolventes en el estímulo codificado con ruido. Segundo, dividir las subbandas codificadas con ruido por sus envolventes para obtener una estructura fina de subbandas. Luego, multiplicar la estructura fina de la subbanda codificada por el ruido de la envolvente de la subbanda de voz correspondiente. Y por último, se filtraron las subbandas con los mismos filtros utilizados para producirlas y así sumar los resultados para obtener un estímulo codificado con un ruido de ancho de banda completo. Para la voz comprimida, el habla se comprimió utilizando el algoritmo de compresión-dilatación con presentación en tono de Pratt, y para el diseño experimental se presentaron 10 condiciones en cada sesión de exploración. Una sesión de exploración consistía en 4 series de 16 minutos. Los estímulos se presentaron de forma aleatoria para potenciar la selectividad del contraste. Cada estímulo se presentó 36 veces por sesión de exploración con un intervalo entre estímulos de 4 segundos. Se pidió a los participantes que mantuvieran los ojos abiertos y que pulsaran un botón al final de cada estímulo. Los estímulos se presentaron en un nivel de escucha cómodo y los participantes llevaban orejeras para reducir el ruido del escáner. Para maximizar la potencia dentro de los participantes individuales, cada participante fue escaneado en múltiples sesiones cuando fue posible, entre 1 y 4 sesiones. Los datos de las imágenes se analizaron con el software Statistical Parametric Mapping. La matriz de diseño para cada participante consistía en 10 regresores, correspondientes a las 10 condiciones experimentales derivadas de la convolución de la respuesta al estímulo. Los periodos de silencio no se modelaron explícitamente y los datos se filtraron en paso alto a 1/128 Hz para eliminar las derivas lentas de la señal. Los participantes fueron escaneados más de una vez utilizando los datos combinados a través de las sesiones repetidas. Para el algoritmo de agrupación del modelo de mezcla, se promediaron los datos de los quilts de habla sin comprimir de un participante para obtener un único conjunto de datos de habla. Estos conjuntos de datos se agruparon para formar la entrada de un algoritmo de agrupación. Se buscaron 9 grupos posibles usando 100 repeticiones y centrando la medida para excluir los perfiles de los grupos que no mostraban selectividad de respuesta.
Luego se calcularon las puntuaciones de consistencia para cada grupo. Para finalizar, presento la bibliografía sobre la cual me basé para realizar este video y en los comentarios podrás encontrar el enlace del artículo original en el que podrás descargar y profundizar en el tema. Muchísimas gracias.